Y hoy usted va a escuchar quizás uno de los mensajes más importantes en su vida. Por eso quiero que tomen mucha atención y unas buenas notas, porque en la Biblia encontramos dos atributos aparentemente contradictorios acerca de Dios. Por un lado, su gracia; por el otro, su justicia. Y quiero que escriban eso en cada lado de su papel. Por un lado van a escribir la palabra justicia, al otro lado la palabra gracia. Y cuando ustedes piensan en Dios, ¿cómo lo ven? Como un papá lindo, tierno, bueno, amoroso, perdonador, misericordioso, que nos da su favor aunque no lo merezcamos. ¿O lo ven como un juez que exige que cumplamos su palabra, que exige integridad, que bendice a los que lo obedecen y permite consecuencias negativas a los que lo desobedecen? Pues muchos se preguntan, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a una persona al infierno? Otros se preguntan, ¿cómo puede un Dios justo salvar a un pecador terrible? Pues estas dos cosas son posibles porque Dios es amor, pero Él también es justo. Y no podemos separar estas dos verdades acerca de Dios. Por amor, el sol sale sobre buenos y malos. Por su justicia, cosechamos todo lo que sembramos. Pues en la Biblia encontramos muchos versículos que hablan tanto de la gracia de Dios como de su justicia. En el Salmo 103, con respecto a la gracia, dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado con nosotros. No nos castiga por todos nuestros pecados, ni nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. El Señor es como un papá con sus hijos, tierno y compasivo, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda que somos tan solo polvo. Pero también encontramos otros versículos en donde habla acerca de su justicia. Por ejemplo, en Génesis 18:25, Abraham le dice a Dios: seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? En Deuteronomio 10:17 dice: Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, porque es justo. En Isaías 5:16 dice que el Señor será exaltado por su justicia. La santidad de Dios se demostrará por su rectitud. Y en Romanos 2:6 dice: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Pues el punto medio entre la gracia y la justicia de Dios es la cruz. Y acerca de esto, hace muchos años, o muchos años antes de morir Jesús, el salmista lo profetizó. En el Salmo 85:10 él dice: el amor inagotable, la gracia de Dios y la verdad, su justicia, se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Y eso sucedió en la cruz. La cruz permite que Dios sea amor y también justo. Permite la gracia y la justicia de Dios. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es gracia. Pero luego dice que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es justicia. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Eso es gracia. En que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Eso es justicia. Por nuestro pecado alguien tuvo que morir. Y el que murió fue Jesús. Cantamos acerca de esto. Por amor el Padre dio. Solo el amor el camino abrió. Eso es gracia. Pero luego decimos, por amor Jesús murió. Soy perdonado. Eso es gracia. Porque fuiste maltratado, justicia. En 2 Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, eso es gracia. Pero Dios hizo que Él fuera la ofrenda, el sacrificio por nuestros pecados. Eso es justicia. Pues para mantener el equilibrio, Dios nos dio 2 pies y 2 piernas. Gracias a eso podemos caminar equilibradamente. Y lo mismo sucede con nuestra fe. Para que haya un equilibrio, necesitamos tanto la gracia como la justicia. Cuando estas 2 cosas están dentro de nuestra fe, no corremos peligro de desviarnos de la verdad. Pero algunos han llevado la gracia a un extremo peligroso que puede llegar a ser una herejía. La gracia extrema ignora la justicia y lleva al libertinaje, a la mundanalidad, a la mediocridad. Pero por el otro lado hay personas que han llevado la justicia también al extremo, que ignora la gracia. Y eso lleva al legalismo, a la hipocresía, al juicio, a la condenación. En 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Y eso sucede cuando nos alejamos, nos vamos al extremo de la gracia o al extremo de la justicia. En 2 Timoteo 2:4 Pablo advierte acerca de aquellos que llevarán la gracia a un extremo. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Buscarán predicadores, libros o iglesias en donde se les dé permiso para pecar. Pero por otro lado, en Gálatas 1:6, Pablo advierte acerca de los que llevarán al extremo la justicia de Dios, que es el legalismo. Él dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo, por medio de su gracia. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y en este caso en particular, Pablo le está escribiendo a los que querían judaizar a los cristianos, es decir, exigirles leyes que Dios estableció solo para los judíos. Pues para evitar que sucedan estos extremos, nosotros debemos predicar un mensaje equilibrado de gracia, justicia, gracia, justicia. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. A veces vamos a tener que hacer más énfasis en la gracia de Dios, porque la tendencia ha sido la justicia. Entonces vamos a predicar un poco más de gracia. Pero cuando la balanza se inclina hacia ese lado, nos toca regresar hacia la justicia hasta que encontremos el equilibrio.
Los extremistas del mensaje de gracia mandan a todo el mundo al cielo. Según ellos, el infierno no existe. Ellos van al extremo de creer que nadie se va a perder porque un Dios de amor no va a enviar a nadie al infierno. Ellos dicen que gracias a la obra completa de Jesús en la cruz, toda la humanidad será salva, o ya es salva, perdón. Usan fuera de contexto lo que Pablo dice en 1 Timoteo 4:10. Pero al otro lado, los extremistas del mensaje de la justicia, esos son los que mandan a todo el mundo al infierno. Son esos predicadores que siempre predican enojados, víboras salvajes, hijos del diablo, lobos rapaces, serpiente antigua. Y lo interesante es que por alguna razón a nuestra carne como el que le gusta eso. Somos un poquito masoquistas. O sea, nos han enterrado el cuchillo en la iglesia y queremos que nos den más. A ver, predica. Y cuando uno sale de una reunión así, uno sale condenado. Y esto lleva a la gente a dudar de su salvación. Y como resultado de estos dos extremos, las personas finalmente terminan alejándose de Dios. Unos porque no admiran a un Dios sin carácter, un Dios que no cumple su palabra. Otros se alejan de Dios porque nadie quiere relacionarse con un Dios que siempre está enojado. Entonces, bajo la columna de gracia, quiero que escriban lo que Dios hace. Bajo la columna de justicia, lo que nosotros hacemos. Porque esto tiene que ver precisamente con esto, la gracia y la justicia. Los que se inclinan hacia la gracia hacen más énfasis en lo que Dios hizo por nosotros. Los que se inclinan hacia la justicia hacen más énfasis en lo que nosotros hacemos para Dios. Pero los dos tienen razón. Para Dios es muy importante lo que Él hizo. Y cuando nosotros creemos en la obra completa de Jesús y nos apropiamos de eso, eso nos va a llevar ¿a qué? A hacer cosas para Dios. Los que se inclinan hacia la gracia hacen más énfasis en el favor inmerecido de Dios. Bajo la justicia se hace más énfasis en complacer a Dios, vivir una vida que le agrade. Los que se inclinan hacia la gracia hacen énfasis en creer y esperar el milagro. Ellos se la pasan toda la vida esperando el milagro. Los que hacen énfasis en la justicia, los que se inclinan hacia la justicia hacen énfasis en apropiarnos del milagro. Casi ahí dormido, vaya por su milagro. Bajo la gracia, el énfasis es que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. De lo vil y lo menospreciado me eligió Dios para avergonzar a los sabios. Pero bajo la justicia, el énfasis es que tenemos que ser personas conforme al corazón de Dios. Porque Dios está buscando esa clase de personas. Según la Biblia, ambos tienen razón. Por eso, en lugar de inclinar la balanza hacia nuestra tendencia, debemos buscar el punto medio, que es la cruz. O mejor, debemos aprender de el otro lado. Si mi tendencia es la justicia, yo debo aprender de la gracia. Por ejemplo, bajo la gracia se hace énfasis en creer correctamente. Bajo la justicia se hace énfasis en hacer lo correcto. Lo que nosotros debemos hacer es aprender a creer bien
para que el resultado sea buenas obras. En Santiago capítulo 2, 18 dice: sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe. Yo te mostraré que creo bien debido por mis obras. Bajo la gracia se hace énfasis en alabar a Dios, en enfocarnos en los nombres de Dios. Y ellos dicen, no, hay guerra espiritual. Lo que debemos hacer es énfasis en la obra completa de Jesús, en la victoria sobre la enfermedad, en lugar de reprender tantos demonios. Pero ¿sabe qué? Aunque Dios quiere ser exaltado y Jesús busca, anhela nuestra alabanza, Él no tiene ningún inconveniente con que nosotros hagamos guerra espiritual. Porque algunos dan la idea de que Jesús se pone envidioso. Ay, ustedes todo el tiempo haciendo guerra. Ese no es nuestro Dios. Todo lo contrario. Él dice en Santiago 4:7, así que humíllense delante de Dios, oren. Pero luego dice, resistan al diablo y Él huirá de vosotros, hagan guerra espiritual. Y luego vuelve a decir, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Qué vemos aquí? Guerra espiritual, alabanza. Guerra espiritual, alabanza. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el mensaje de la cruz, el equilibrio. Los que se inclinan hacia la gracia les gusta versículos como el Salmo 46:10, donde dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Y ahí usted los ve quieticos, esperando que Dios les haga el milagrito. Pero lo que ellos necesitan son versículos como Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Los que se inclinan hacia la justicia, y yo me inclino hacia la justicia. Nos gusta versículos como 1 Crónicas 28:20. Sé fuerte y valiente, pon manos a la obra, no tengas miedo ni te desanimes, porque Dios, el Señor mi Dios, estará contigo. Santo. Nos encantan esos versículos. Pues necesitamos versículos como Éxodo 33:14, donde Dios nos dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, descansa, tranquilo. Los que se inclinan hacia la justicia, les gusta lo último que Jesús le dijo a la prostituta: ve y no peques más. Los que se inclinan hacia la gracia, les gusta lo primero que le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Pero ¿cuál es el punto de equilibrio? Todo lo que dijo Jesús. Él dijo en Juan 8:11, tampoco yo te condeno, gracia. Ahora vete y no peques más, justicia, que es el mensaje de la cruz. Entonces yo quiero que hoy pensemos hacia qué lado estamos nosotros inclinados. ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Y qué vamos a hacer para balancear nuestra vida? Y voy a estar hablando acerca de esto los siguientes fines de semana y también los miércoles. Por eso, si no pueden venir, óiganlo. Pero hoy quiero aplicarlo con respecto a la salvación. Porque con respecto a la salvación, todos los cristianos estamos de acuerdo que la salvación es solo por gracia. Eso significa que ninguna buena obra nos salvará. En Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. En la Reina Valera dice, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia.
Romanos 3:28 dice, así que somos declarados justos. Cuando encontramos esa palabra, declarados justos o justificados, eso quiere decir salvados. Eso quiere decir vida eterna, que nos morimos y nos vamos al cielo. Que delante de Dios somos justos sin serlo. Entonces, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, por gracia. Y no por obedecer la ley, no por nuestras obras. Romanos 4:5 dice, la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Cuando dijo, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona y se les cubren los pecados. Entonces, en teoría, todos aquí creemos que somos salvos por gracia. Pero a la hora del té, muchos siguen creyendo que somos salvos por gracia, pero también por nuestras buenas obras. Si no me cree, pregúntele a cualquiera. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y le va a decir, hay que ser bueno. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo conmigo y con lo que dice la Biblia, que somos salvos por gracia? Sí. Muy bien. Entonces, si un cristiano peca, ¿se va al cielo? Sí. ¿Por fin qué? Muchos van a vacilar en su respuesta, porque aunque sabemos que somos salvos por gracia, seguimos con la idea por ahí de que somos salvos por gracia, pero también por nuestras buenas obras. En otras palabras, gracia más obras igual salvación. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Ahora, algunos dirán, no, pues depende del pecado. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo hay niveles de pecado? Eso no está en la Biblia. Para Dios, pecado es pecado. Santiago dice, en Santiago 2:10, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. ¿Sabía eso? Porque nosotros tenemos niveles. No, esta mentirita piadosa fue necesaria. Esto no es pecado. Claro que sí. Y si usted es salvo por obras, por esa mentirita piadosa, se va para el infierno. Por eso, qué bendición saber que somos salvos por gracia. Ahora, otros dirán, pues si se arrepiente antes de morir, será salvo. Y por eso muchos piensan, si yo peco y me arrepiento, pues me mantengo en la salvación. Pero ¿sabían ustedes que el arrepentimiento es también una obra? Nosotros no confesamos nuestros pecados para ser salvos, porque en Cristo ya somos salvos. Cuando pecamos, confesamos los pecados o el pecado cometido, porque sabemos que estamos mal con Dios y queremos restaurar la relación, pero no perdimos nuestra salvación. Confesamos nuestros pecados porque esa es la manera de reconocer que lo que hicimos no estuvo bien. Pero no lo hacemos para ser salvos. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. Eso quiere decir que por gracia todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Y esto lo dice alguien que cree que la salvación se puede perder. Con respecto a la salvación, yo me inclino hacia la justicia. Yo creo que la salvación es un regalo que Dios nos dio, pero yo lo puedo descuidar. Es un regalo precioso que debo cuidar.
Porque si se me cae, si algo le pasa a esa salvación, lo puedo perder. Porque hay unos que piensan que la salvación no se pierde. Que si usted realmente ha entregado su vida a Jesús, usted es salvo. Ahora, tanto para la tendencia hacia la justicia como la tendencia hacia la gracia, hay versículos y los voy a mostrar después. Pero esta tendencia ha llevado a algunos a salir totalmente de estos parámetros. Y algunos creen en algo que se llama salvos siempre salvos. Es decir, que si usted es salvo, aunque sea adúltero, aunque sea mujeriego, aunque sea borracho, lo que sea, usted se va para el cielo. Yo no creo eso. Yo creo que la salvación es un regalo que Dios nos dio por gracia, pero yo lo tengo que cuidar, lo tengo que valorar. Pero el otro extremo es creer que cada vez que perdemos, que pecamos, perdemos la salvación. Para mí eso es salir del parámetro de justicia. Algunos creen que la salvación es como un lugar a donde uno entra y de donde uno sale. Entonces, no, hoy estoy salvo, hoy me siento salvo. Hoy me voy para el infierno. ¿Desde cuándo? Y muchos creen que lo que lo saca a uno de la salvación es el pecado. Pero cuando confiesan su pecado, se vuelven a salvar. Y por eso todo el tiempo pecan y se confiesan, pecan y se confiesan. Ojo, eso no es así. Cuando nosotros pecamos, la Biblia dice que el Espíritu Santo que está en nosotros se entristece, no dice que se va. Por eso Efesios dice, no contristéis al Espíritu Santo. Mi pecado entristece al Espíritu Santo. Y por eso el cristiano cuando peca se siente como sin ganas, como, caído. Por eso el salmista dice, vuélveme el gozo de la salvación. Él no dijo, vuélveme la salvación. Digo, vuélveme el gozo. Cuando nosotros pecamos, se daña nuestra relación con Dios. Ya nos da pena o temor acercarnos a Dios. Por eso muchos cristianos no adoran. Porque no tienen relación con Dios por su pecado. También nos volvemos insensibles a su voluntad. Ya no hay conciencia de pecado. Entonces, el cristiano se toma un traguito, al comienzo se siente mal, todo eso, y luego sigue tomando y no siente nada. Y eso lo puede llevar a un camino que finalmente lo llevará a perder la salvación. Pero un cristiano no pierde su salvación por un pecado. Entonces, unas preguntas. ¿Puede una persona salva, es decir, una persona que ha recibido a Jesús, hacer cosas malas? Por ejemplo, enojarse. ¿Puede? Mentir, deprimirse, pelear con la esposa, emborracharse. ¿Cómo en que no? Claro que sí. Pero luego esta pregunta, ¿por causa de esa mala acción pierde su salvación? ¿Están seguros? Bueno. No perdemos nuestra salvación porque no somos justificados por lo que hacemos, sino por lo que somos en Cristo, nuestra posición en Cristo. Lo que hicimos no estuvo bien. Y ese pecado nos puede llevar al camino que nos va a alejar de Dios. Pero nuestro pecado no nos quita nuestra salvación, porque somos salvos por gracia. Por eso Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si usted pertenece a Cristo, a pesar de sus obras, no hay condenación. Pero por otro lado, ¿puede un impío, es decir, una persona que no ha recibido a Jesús, hacer cosas buenas? Como ayudar a los pobres, ayudar a una viejita a pasar la calle,
serle fiel a su esposa toda su vida, venir a la iglesia. Claro que sí. Pero ¿pueden esas obras salvarlo? ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. Dice Romanos 4, versículo 1, ¿qué descubrió Abraham acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo de que somos salvos por gracia? Sí. Entonces aquí vienen las preguntas. Si un cristiano peca, ¿se va al cielo? Sí. Muy bien. Si un cristiano se enoja, ¿se va al cielo? Sí. Si un cristiano le da un arrebato de ira, ¿se va al cielo? Sí. Si miente, ¿se va al cielo? Sí. Si se divorcia, ¿se va al cielo? Sí. Mire, ahí alguien me lo mandó al infierno, al desgraciado ese. Todos queremos que se vaya para el infierno. Pero no, mi querida amiga, se va a encontrar con Él en el cielo. Así que será mejor que lo perdone. ¿Sí o no? Esto se pone peor. Si un cristiano se emborracha, ¿se va al cielo? Va a llegar más rápido. Si un cristiano tiene sexo con su novia, ¿se va al cielo? Sí. Hay algunos vacilan. ¿Será que sí? Pero miren esta. Si Jesús llega preciso en el momento, cuando ese cristiano se está dando un beso largo con su novia y ya se quitaron la ropa, y Jesús llega en ese momento, ¿se va al cielo? Claro que sí. Así todos en peloto se van para el cielo. ¿Por qué? Porque no somos salvos por nuestras obras, sino por gracia. Y aquí viene la más difícil. Si un cristiano se suicida, ¿se va al cielo? Algunos siguen creyendo que no. Por eso, ¿qué dice la Biblia? Somos salvos por gracia, no por obras. Ustedes no se imaginan la cantidad de comentarios ofensivos que generó esta última pregunta en una predicación que di hace unos meses. Cuando dije que si una persona que realmente ha entregado su vida a Jesús se suicida, esa persona se va a ir al cielo. Ahora, esa persona va a tener que rendirle cuentas a Dios por su pecado, porque eso es pecado, al igual que el mal genio. Y no va a recibir todos los premios que Dios nos va a dar. Pero no pierde su salvación, porque no somos salvos por obras, sino por gracia. Y esto nos está liberando de una cantidad de mentiras que hemos creído. Si no se salva, entonces ninguno de nosotros se salva. Ahora también, si usted cree que se pierde, eso mismo le va a suceder a los que se suicidan lentamente con el cigarrillo, porque el cigarrillo mata. O los que se suicidan lentamente con el trago, o los que se suicidan lentamente con las bebidas endulzantes, Coca-Cola y todo eso, o esas comidas chatarra, papas fritas con todo su aceite trans. Si basamos nuestra salvación en nuestras obras, ninguno de nosotros se salva, porque justo no hay ni uno solo. Por eso Efesios 2 dice en versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Algunos se molestaron porque igualé el suicidio con otros pecados como la mentira, la envidia y la tristeza. Pero para Dios todos los pecados son iguales. Otros se inquietaron porque siguen creyendo que para que una persona se salve tiene que arrepentirse antes de morir. Y obviamente el que se suicida no alcanza a hacerlo. A menos que se tire de un edificio bien alto, que le dé tiempo para arrepentirse. Ay, Señor, perdóname. Ay, yo sí soy bruto. ¿Por qué hice eso? Pero si usted lo manda para el infierno, yo quiero que piense, ¿qué pasaría si usted al pasar la calle, de repente viene un bus y lo mata? Y cuando usted se da cuenta, dice una grosería. Y no alcanza a arrepentirse. Por grosero se va para el infierno. Porque tanto los groseros como los que se suicidan están pecando ante Dios. ¿Entienden? Nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por gracia. Alguien dijo, un cristiano verdadero no se suicidaría. Muy interesante. Y en cierta forma tiene razón en lo que dice. Pero eso es como decir que un cristiano no se enojaría. Yo conozco cristianos que se enojan, yo soy uno de esos. Que un cristiano no sentiría tristeza, que un cristiano no se desanimaría. La Biblia dice que la cobardía es pecado, la timidez. Yo conozco buenos cristianos que por la lucha que tienen con la depresión, lo que hoy se llama una enfermedad mental, han considerado la opción de quitarse la vida. Debe quedar muy claro que el suicidio no es la voluntad de Dios y es pecado. Pero muchos han sido tentados a hacerlo, así como muchos han sido tentados a enojarse. Y algunos han cedido a la tentación, como algunos cristianos se han enojado. Pero un cristiano no pierde su salvación por un solo pecado, sino por una vida de pecado. Pablo habla de un pecado continuo en Gálatas 5:21. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y antes había mencionado un listado de pecados, los que practican esas cosas. Lo que pasa es que una vida de pecado nos vuelve insensibles al Espíritu Santo. Cuando usted se toma la primera, el Espíritu Santo viene y le trae conciencia de pecado. Cuando usted comete cualquier pecado, al comienzo usted es sensible al Espíritu Santo. Pero cuando usted dice, ay, pues ya me tomé una, venga la segunda, y usted vuelve ese pecado en una práctica diaria, se vuelve insensible al Espíritu Santo. Hasta que finalmente esa persona se aleja de Dios. Lo que aquí llamamos la curva ancha del cristiano. Cada vez que nosotros pecamos nos desviamos unos grados, pero no nos hemos separado, no hemos perdido la salvación. Pero entre más pecamos, más nos separamos. A tal punto que nos desviamos 180 grados. Y ahí estamos totalmente separados de Dios. La apostasía no es algo que hacemos intencionalmente. Nadie decide alejarse de Dios. Tampoco es algo que se inicia con un pecado grande como matar a alguien o adulterar. No. Se inicia con pecados pequeños, como quejarse, como ser desagradecido con Dios. Las malas conversaciones con otros cristianos, en donde rajamos de los demás. El no perdonar, no renovar la mente,
no honrar a nuestros padres, criticar a otros cristianos, descuidar nuestra relación con Dios, dejar de venir a la iglesia, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, el afán por las riquezas. Y esta última, óiganla, dejar de ir al grupo de conexión. En ningún momento estoy diciendo que usted es salvo por venir a la iglesia, no. Lo que pasa es que cuando una persona deja de venir a la iglesia, empieza a separarse de Dios. Ahí comienza la curva ancha. Cuando a mí alguien viene y me dice lo siguiente, es que esta pareja decidió entregar su grupo de conexión por un tiempo para descansar. Yo digo, ¿descansar? Y en ese momento, de manera inmediata, pienso en la curva ancha del cristiano. Ahí se inicia. Yo creo que es Dios el que pone ese pensamiento en mí. Usted no fue salvado para descansar. Santificación no es solo dejar de pecar, santificación es también servir a Dios. ¿Cómo va a descansar con gente yéndose al infierno? La mies es mucha, los obreros son muy pocos. ¿Para qué otro obrero renuncie? Usted tiene mucho tiempo para descansar después. Cuando alguien se muere y dice, descansó en la paz del Señor. Jesús dijo, Mateo 7:21, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Usted solo puede hacer la voluntad de Dios. Ahora, fíjense que esta última parte la inicié con gracia. Y algunos se inquietaron. No, se va para el infierno. Porque me fui al lado de la gracia. Luego finalicé ¿con qué? Con justicia. Porque ese es el punto de equilibrio. Quiero concluir con una frase que a mí me ha servido para mantenerme en el centro. Y es la siguiente. Somos salvos solo por gracia. Por medio de nuestra fe en Jesús, la cruz. Para hacer buenas obras. Eso es lo que creemos. Y lo vuelvo a decir para que usted lo escriba y se lo memorice. Somos salvos solo por gracia, por medio de nuestra fe en Jesús, para hacer buenas obras. Y lo invito a que se ponga de pie. Y quiero que cierre sus ojos y piense hacia qué lado se inclina su vida. ¿Es usted una persona con tendencia hacia la justicia? Y generalmente cuando tenemos tendencia hacia la justicia es para darle palo a todo el mundo, menos a nosotros. Porque cuando tiene que ver con nosotros, ahí sí, ¡ay, misericordia! Pero ¿es usted su tendencia a la justicia? ¿O su tendencia es la gracia? Si usted, su tendencia es hacia la gracia, usted tiene que aprender de la justicia. Y recuerden que estos dos se unen en la cruz. Por eso quiero que usted cierre sus ojos y le diga al Señor, Señor, hoy reconozco que mi tendencia es la justicia o mi tendencia es la gracia. Pero quiero vivir una vida equilibrada. Por eso hoy te doy gracias porque en la cruz se besaron el amor y la justicia. Gracias, Señor, porque en la cruz es posible que Dios siga siendo justo, pero a la vez Dios sea amor. Por eso, Señor, hoy te damos gracias por la cruz. La cruz